Dios guió a los hebreos desde Egipto a un monte en un desierto llamado Sinaí. Aquí, Dios dijo que si los hebreos le obedecían, serían bendecidos como su tesoro especial y lo representarían ante todas las naciones de la tierra. El pueblo respondió que haría lo que Dios les pidiera. Así fue que con relámpagos y truenos y con humo y fuego, Dios descendió sobre la montaña. Y Moisés subió a la montaña para encontrarse con Dios. Sobre tablas de piedra, Dios escribió leyes que traerían vida y bendición. Se las dio a Moisés para que él se las diera al pueblo hebreo. Fue una confianza sagrada, un llamamiento santo, pues estas leyes eran los caminos de Dios. Dios sabía que a causa del pecado que había infectado a la humanidad, la gente no sería capaz de guardar estas leyes. Así que Dios le dijo a Moisés cómo construir un lugar santo, donde su presencia moraría en medio de ellos y donde el pueblo podría traer animales y sacrificarlos como ofrendas por sus pecados. La sangre de los animales serviría como un cubrimiento para que Dios no viese sus pecados. Pero aunque estos sacrificios cubrían el pecado, no quitaban el pecado. Finalmente, después de 40 años en el desierto, los israelitas, después conocidos como judíos, entraron en Canaán, la tierra prometida. Tristemente, los habitantes de Canaán rechazaron a Jehová como Dios y lucharon contra los israelitas. Pero Dios protegió a los israelitas al establecerse nuevamente en la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. En Jerusalén, la ciudad principal de su tierra, construyeron un lugar santo conocido como el Templo. Aquí ofrecieron sacrificios para cubrir sus pecados. Por más de 1000 años, los hebreos intentaron vivir como Dios les había mandado. Pero muchas veces se alejaron de Dios y en ocasiones aún siguieron a dioses falsos. Cuando no regresaban a Dios, Él los disciplinaba. A menudo lo hacía enviando una nación extranjera para que los invadiera y los gobernara. Los hebreos entonces reconocían su infidelidad y le pedían a Dios que los librara. Dios entonces levantaba un líder para librarlos de sus opresores, y el pueblo renovaba su compromiso de vivir de acuerdo a los caminos de Dios. Después de muchos años, los israelitas coronaron a David como su rey. Dios lo escogió llamándole un hombre conforme a mi propio corazón. Dios habló a la gente a través de David y otros hombres piadosos llamados profetas. Cuando los israelitas pecaban, el Señor los reprendía a través de estos profetas, advirtiéndoles que si seguían pecando, Dios permitiría que una nación extranjera los conquistara. A pesar de estas advertencias, los israelitas fueron desobedientes y se rebelaron contra Dios, rechazando sus leyes y matando a los profetas que les reprendían. Finalmente, después de 800 años de rebelión, la nación de Israel fue sacada de su propia tierra y llevada cautiva a las naciones de Asiria y Babilonia. Pero Dios siguió hablándoles a través de los profetas durante su cautividad. Unos mensajes eran llamados al arrepentimiento y otros eran profecías acerca del Salvador que vendría a rescatar a la humanidad pecadora. Dios incluso reveló que el Salvador que vendría descendería de la familia del rey David. A través de las escrituras del profeta Malaquías, el Señor describió un mensajero especial que anunciaría la venida del Salvador y prepararía a la gente para recibirlo. Los hebreos habían sido llamados a mostrar al mundo cómo era Dios. Pero a causa del pecado que había infectado al mundo, no podían caminar en los caminos de Dios sin caer.
En el jardín del Edén, Dios prometió enviar un libertador. Por medio de los profetas hebreos, Dios dio cientos de promesas acerca de este libertador que un día vencería para siempre a Satanás, el pecado y la muerte. En el templo, el humo de los sacrificios ascendía día tras día, año tras año, generación tras generación, recordando de manera continua al pueblo hebreo que la humanidad necesitaba al libertador. Pero ¿cuándo vendría? ¿Cómo vendría? Después de tanto tiempo, algunos se preguntarían si Él en verdad vendría. ¿Cuánto más habremos de esperar, Señor, para que tú nos ayudes? ¿Cuánto?